Hola amigos, estamos en Cascais, muy cerca de Lisboa, y este es el nuevo Kia EV3. Este es el coche eléctrico más barato del mercado, capaz de superar los 600 kilómetros de autonomía. Y cuando os diga cuánto cuesta y os cuente en detalle todas las cosas súper especiales que creo que tiene este coche, podría suceder algo que tal vez no os haya pasado nunca antes con otro coche eléctrico. Podríais querer tener uno de ellos. Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. ¿Y por qué querríais tener un Kia EV3? Porque aunque no es exactamente barato, sí es lo suficientemente accesible como para llegar a planteártelo. Y cuenta con una autonomía de 605 km WLTP en sus versiones de batería grande. Es la autonomía más alta y el kilómetro más barato del segmento. Analicemos primero el diseño exterior, que es donde este vehículo empieza a distanciarse de toda su competencia. El Kia EV3 está construido sobre la plataforma EGMP, la misma que comparte con el gigantesco EV9 y con todos los modelos intermedios de la gama eléctrica de Kia. Es una plataforma modular, que en este caso mide tan solo 4,30 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,56 de alto. Su distancia entre ejes es de 2,68 metros, tiene un coeficiente aerodinámico de 0,26 y desplaza una masa entre 1.725 y 1.930 kilos. Para analizar la estética del coche vamos a ir en orden de importancia, dividiéndola en tres factores fundamentales: proporciones, estilo y detalles. Y empezando por las proporciones, os voy a dar un par de datos que creo que os pueden interesar. El primero: los voladizos delantero y trasero miden 815 milímetros, el coche es perfectamente simétrico. Y el segundo: el ratio entre la longitud total y la batalla es exactamente 1,61, es decir, la proporción áurea. En este caso, los diseñadores de Kia han tenido un exquisito cuidado en hacer el coche perfectamente proporcionado parte por parte. Por lo tanto, hablando de proporciones, este coche se podría calificar como matemáticamente perfecto, si es que eso puede existir. Vamos ahora con el estilo, lo segundo más importante tras las proporciones. El EV3 es un cubo, y no hay nada que aproveche mejor el espacio disponible. Por eso las casas son cubos. En este caso, el cubo tiene que avanzar a través del aire, así que está ligeramente redondeado en las aristas y se estrecha hacia el final. Las líneas rectas predominan en toda la carrocería, acentuando esa sensación de coche fabricado con piezas de Lego. Después del estilo y proporciones vamos con los detalles, y me quiero parar en la vista 3/4 trasera porque creo que es aquí donde está la identidad visual del Kia EV3. Vamos a empezar analizando las ruedas. Evidentemente las llantas de todo coche tienen que ser por definición redondas, pero fijaos cómo Kia, con el diseño de la figura que forman en su interior, nos propone unas llantas con líneas muy rectas. Sucede lo mismo con el paso de rueda, que debería ser redondo, pero Kia lo convierte en líneas rectas con este acabado en plástico negro, la línea superior horizontal paralela a la línea de cintura. De nuevo coherente con el cubo, que es la forma general. Y fijaos en esta forma de aquí. La moldura de la puerta incluye el tirador, un tirador oculto en negro que se integra a su vez con esta franja hacia el alerón trasero y esta preciosa óptica que envuelve la esquina del coche y le da toda su identidad. Por cierto, un pequeño detalle que creo que es un fallo de diseño hecho a propósito por Kia. Este tirador está muy alto y está muy alejado del borde del coche. Esto hará que los niños pequeñitos tarden mucho tiempo en llegar a abrir su propia puerta y tendremos que abrírsela hasta que tengan bastante edad. Pero me parece un precio pequeño para obtener la ventaja de esta preciosa parte trasera. El frontal es más convencional y mucho más sencillo, pero destaca la forma de los faros, que siguen el mismo patrón geométrico de las ópticas posteriores. Esto no es un habitáculo, esto es una habitación, es un espacio
habitable. El coche es un cubo por fuera, como dijimos antes, y por dentro es bastante cúbico. Es un coche con una sensación de amplitud gigantesca que además es real. Es un coche muy grande, sobre todo es muy ancho. Fijaos que el salpicadero no intenta envolverme, como lo hacen muchos otros coches con otro espíritu. El salpicadero es una parte horizontal, recta y plana, igual que son las puertas. Es muy parecido a una habitación, a una sala de estar. Una idea reforzada por esta pequeña mesa que está por aquí y que luego analizaremos con un poco más de detalle. Este es un sitio para estar. Fijaos que los materiales son bastante duros y sin embargo nos da una sensación acogedora, porque este material textil es muy agradable a la vista y muy agradable al tacto. Todo está construido con una solidez increíble y ni siquiera en marcha hace el más mínimo crujido. Así que en calidad le doy una nota altísima a este coche, teniendo en cuenta que es un coche construido para tener el mínimo coste posible. Incluso el salpicadero, sobre todo en las puertas, este plástico tiene una ligera capa mullida mínima, pero suficiente para hacerlo agradable al tacto. Otro detalle a destacar es que no existe en todo el habitáculo ni un solo centímetro cuadrado de superficie en piano black. Excelentes noticias. Increíblemente, siendo este el modelo básico eléctrico de Kia, lleva exactamente la misma pantalla gigantesca que el Kia EV9, su hermano de varios segmentos superior, y la lleva además sin eliminar absolutamente nada, con todas las funciones. Fijaos, tenemos aquí una pantalla que es el cuadro de mandos de 12,3 pulgadas de diagonal, otra de 5,3 pulgadas aquí en el medio, que es el climatizador, y una tercera de 12,3 pulgadas, otra vez a la derecha, que sería la pantalla táctil central. La del climatizador también es táctil. Esta pantalla, esta pequeña del climatizador, es imposible de ver desde la posición de conducción porque el aro la tapa totalmente. Así que, aunque realmente es un defecto de diseño clarísimo, estoy seguro de que Kia es perfectamente consciente de que el aro no es transparente y lo ha dejado ahí porque con este botón podemos acceder al climatizador en la parte derecha y verlo perfectamente. Aún así, para ver las temperaturas, realmente está en un sitio bastante escondido por el aro del volante. Tenemos que hacer así o así para ver lo que pone aquí. Respecto a la calidad de las pantallas, son pantallas de una calidad sobresaliente, tanto por resolución como por brillo. Y además tienen un manejo bastante sencillo, con botones de accesos directos, por ejemplo al mapa, por ejemplo a los sistemas de comunicación con el teléfono móvil, o nos pueden devolver a la Home, que está repleta de iconos gigantes, que son los que a mí me gustan, porque en movimiento es más fácil pulsar un icono muy grueso que iconos pequeñitos. Todo el funcionamiento es muy bueno. Es verdad que tiene quizá demasiados menús, pero bueno, como tiene tantas opciones y tanta tecnología este coche, es normal que las tenga. Por último, quiero pararme en un pequeño detalle, que son las cámaras 360. Fijaos qué nivel de calidad tenemos aquí, qué definición, qué absoluta locura para ver el coche todo alrededor. Son unas cámaras 360 impresionantes que nos dan el relieve del suelo, nos dan todos los detalles. Es una cosa de otro planeta la calidad que tiene esta cámara 360. Nos permite ver delante, detrás, izquierda, derecha y esta vista panorámica que me parece simplemente alucinante. Luego veremos por qué son tan importantes estas cámaras de tanta calidad. Cabe destacar la presencia de botones físicos para la climatización que nos permitirán manejar la temperatura sin acceder a pantallas. Por otro lado, la actualización futura de todas las funciones del coche se realizará de forma inalámbrica, igual que lo hace nuestro teléfono móvil. Kia promete funciones de entretenimiento y aplicaciones como YouTube o Netflix, que se podrán instalar en el coche. Parémonos ahora por un momento en la ergonomía. La postura de conducción es fantástica, el asiento es ultra cómodo y tiene un botón dedicado, que os enseñaré después en una escena, para reclinarlo del todo. Este sitio está pensado para pasar mucho tiempo y yo creo que es un guiño a los tiempos de recarga que podríamos tener en pleno viaje. Si tenemos que parar media hora a recargar y quedarnos dentro del coche porque llueve, porque hace frío, porque simplemente no hay donde ponerse, esta sería la sala de estar perfecta. Aparte de una postura de conducción maravillosa, tenemos otros detalles ergonómicos que me encantan. Por ejemplo, la rueda del volumen que tiene pulsándola el botón de mute, la tenemos replicada también en el volante. Por cierto,
si pulsamos el botón de mute en el volante durante más de 3 segundos, se mutean las alertas sonoras de velocidad del coche, esas que tanto molestan al conducir y que ahora son obligatorias y además se resetean por ley cada vez que encendemos el coche. Se pueden mutear con el botón de mute del audio general pulsándolo prolongadamente. Otros detalles que me parecen súper interesantes y que creo que identifican muy bien la filosofía del coche. Tenemos la palanca de cambios, donde tiene que estar la palanca de cambios, en el volante, eliminando y liberando todo este espacio. Es una palanca gruesa, de excelente tacto, está súper bien, muy sencilla, delante, de atrás y neutro, nada más. Y el botón de parking aquí a la derecha. Este espacio nos queda de almacenaje, tenemos una zona de carga inalámbrica, tenemos 2 sujetabebidas que además son plegables, se pueden retirar girándolos así y girándolos así. Aquí debajo hay un espacio enorme para poner un bolso, o una bolsa pequeñita, o una mochila. Y aquí tenemos la mesa que veíamos antes. Esta mesa tiene una razón de ser, que es trabajar sobre ella. En marcha sería completamente inútil, pero si tenemos que permanecer aquí bastante tiempo, podemos poner aquí una tablet, podemos poner aquí un ordenador portátil y ponernos a trabajar, o incluso algo de comida o bebida para tomarnos algo mientras recargamos. Todo está hecho para sentirnos como en casa, con la forma de una habitación, con materiales textiles, con colores suaves y agradables, con una mesa, y todo está hecho para estar aquí dentro tranquilamente el tiempo que haga falta. El Kia EV3 cuenta también con una llave digital que podemos instalar en nuestro teléfono móvil, con la que poder abrir el coche por proximidad, sin realizar ninguna acción. Definitivamente, las llaves físicas están en vías de extinción. Veamos ahora los asientos traseros. Aquí está la cerradura famosa, que los niños tardarán mucho tiempo en alcanzar. Fijaos que el ángulo de apertura de la puerta es francamente bueno. Fijaos que la forma de la puerta es muy cuadrada, igual que el resto del coche, y sería muy sencillo meter y sacar niños pequeños del asiento de atrás o ponerles el cinturón sin ningún esfuerzo y sin que el techo nos moleste demasiado. Pero ahora vamos para adentro y veamos lo grande que es el interior. Y aquí vemos el interior. Fijaos que hay un montón de espacio hasta el asiento delantero colocado para mi postura de conducción, aunque al abrir la puerta se echa un poquito hacia atrás, y aún así fijaos lo lejos que lo tengo. Tengo un espacio para los hombros enorme, aquí hay una anchura gigantesca, sobre todo la anchura es lo que más llama la atención, y la altura de la cabeza, sin ser brillante, no está nada mal para personas, incluso a partir de 1,80 m, 1,85 m, podrían viajar aquí cómodamente, a partir de ahí podrían dar en el techo. Amenidades. Tenemos en la versión tope de gama asiento calefactado, ventanilla eléctrica por supuesto, aireadores, esto estaría en todas las versiones, y unas tomas USB en el asiento delantero. Más útiles aquí que en la parte de abajo, para que el cable no nos dé en los pies y no se pueda romper. Y en cuanto a la tercera plaza, la plaza central, tendríamos un suelo totalmente plano para ir de un lado al otro sin ningún tipo de barrera, y el coche es tan ancho y tengo tanto sitio aquí que es un auténtico 3 plazas. Podrían viajar aquí 3 adultos sin el más mínimo problema, aunque es verdad que el respaldo es un poquito duro porque tenemos aquí un reposabrazos, el típico reposabrazos con portabebidas, y aquí el mullido es menor. Por cierto, otro detalle que también me gusta un montón. Esta parte de aquí, que es algo quizá intrusiva en el asiento posterior, es una auténtica percha para colgar la chaqueta y que el conductor pueda ir sin ella. Un detalle en el que pocos fabricantes han pensado, pero que mucha gente utilizaría si estuviera siempre aquí. ¿Y qué nos depara el maletero? Para empezar, una apertura totalmente eléctrica, como es lógico en un coche totalmente eléctrico. Y aquí tenemos hasta 460 litros de capacidad. Ahora mismo la bandeja está ubicada en la parte superior para que quede enrasada con el borde del maletero y que quede enrasada con el abatimiento de los asientos. Aquí debajo tendríamos un doble fondo profundísimo en el que podríamos guardar diferentes objetos bastante grandes. Pero si la bajamos abajo, fijaos qué sencillo es, alcanzaríamos esos 460 litros de capacidad total. Esta bandeja, que por cierto, curiosamente no llega a tocar el respaldo trasero y queda aquí un hueco enorme entre una cosa y otra, no me preguntéis por qué, es plegable, tiene muy buena calidad, se puede extraer, y si abatimos los asientos y nos deshacemos de esta bandeja, podríamos enrasar la boca de carga y podríamos enrasar los asientos en un fondo totalmente plano y muy
profundo. Es un maletero sencillo, con puntos de anclaje solamente en la parte de abajo, no tiene apertura remota de los asientos, pero es práctico y sobre todo es gigantesco, de lo más grande de la categoría. Pero este coche nos guarda una pequeña sorpresa en la parte frontal. Con apertura como si fuera el capó del motor, tenemos aquí un pequeño maletero frontal de 25 litros. Este sistema tipo capó está hecho por seguridad, porque si el capó se abriese en marcha, nunca se pudiese desenganchar de aquí. De ahí este mecanismo de seguridad, por eso es tan complicado abrirlo. Y aquí tenemos un pequeño compartimento de 25 litros para guardar los cables de recarga externa. Parece una tontería, pero esos cables van a ocupar mucho espacio en cualquier otro coche que no tenga este hueco en la parte posterior. Y además esos cables suelen estar sucios porque suelen arrastrarse por el suelo y coger todo el polvo del suelo. Así que este pequeño compartimento nos va a salvar la vida para liberar totalmente el maletero como maletero y dejar los cables sucios aquí delante. Aparte de eso, tendríamos aquí un acceso para la batería, el líquido refrigerante y aquí tendríamos la recarga del líquido limpiaparabrisas. Lo demás está tapado y no tiene ninguna otra función. Si sumamos el volumen de ambos compartimentos, nos encontramos con un total de 485 litros de espacio de carga, que sería el maletero más grande de la categoría por un amplio margen. Visto ya el interior, vamos ahora a conducirlo. Para empezar a describir la sensación que me produce este coche al conducirlo, voy a utilizar dos palabras: comodidad y silencio. Este coche está construido y diseñado para hacer el mínimo ruido posible en toda circunstancia. No tiene ruidos artificiales, no tiene ruidos de motor que no existen y no pretende en ningún momento ser un coche de gasolina. Es un coche eléctrico que aprovecha al máximo todas las ventajas de ser un coche eléctrico para ofrecerte el mayor confort. Y hablando de confort, entremos en el tema de suspensiones. Esta suspensión es suficientemente firme como para mantener bajo control los más de 1.800 kilos de masa desplazada que tiene este coche, concretamente el que estoy conduciendo ahora, que es el de batería grande, tiene una masa de 1.885 kilos, es bastante, pero solo tiene la firmeza justa para evitar inclinaciones de la carrocería que sean incómodas. Por lo demás, es una suspensión súper confortable, que filtra muchísimo. El aislamiento acústico es muy bueno, el ruido de rodadura es prácticamente inexistente, el ruido aerodinámico casi no existe y, por definición, el ruido del motor directamente no se puede oír. Así que vamos en un salón rodante completamente silencioso. El comportamiento es no deportivo, el comportamiento es confortable. La dirección, por su parte, es directa y precisa, convirtiendo al EV3 en un coche ágil, pero no transmite ninguna sensación. El placer de conducir en un sentido clásico no está presente, pero se sustituye por un nuevo disfrute al volante, el de que todo sea fácil, fluido, seguro y sin sobresaltos. Hablemos ahora del motor. El motor de este coche es único para todas las versiones. Tiene 150 kilovatios, que son 204 caballos. Es verdad que algunos de sus rivales ofrecen más potencia o incluso mucha más potencia, pero este coche hace el 0 a 100 en 7 segundos y medio en su versión básica, 7,7 en su versión con batería grande y 7,9 en la versión con batería grande y llanta grande, llanta de 19. Es una aceleración rápida, pero no describe bien cómo se comporta el coche. Realmente, si frenamos hasta la detención y acelero a fondo, el coche me pega al asiento entre 0 y 60-65 km por hora de una manera fulgurante. La aceleración es instantánea y a partir de ahí se hace un poco menos agresiva, pero sigue acelerando con mucha fuerza hasta 100 por hora o incluso más allá. Es decir, este coche tiene prestaciones más que suficientes con esos 204 caballos. Y un coche eléctrico que donde mejor se manejará será en ciudad, aunque este coche también es capaz de viajar. Lo que importa es la aceleración desde parado y esos primeros kilómetros hora, esa recuperación
a baja velocidad. Y ahí este coche, como cualquier otro eléctrico, tiene una respuesta brutal. No hace falta más potencia. Lo que conseguiríamos con más potencia serían aceleraciones un poco absurdas que no necesitamos para nada y probablemente un mayor consumo de energía, que es lo último que queremos en un coche eléctrico. Aunque la potencia me parece adecuada para el espíritu del modelo, en 2026 llegarán al mercado versiones con un segundo motor trasero y tracción integral, que aportarán más potencia y la capacidad de llevarla al asfalto. Me gustaría hablaros ahora del control de crucero adaptativo del Kia EV3, porque sí, casi todos los coches tienen ya control de crucero adaptativo, pero el control de crucero de este coche está en otro nivel. De hecho, yo creo que podría tener el nivel de conducción autónoma 3 si se hubiera molestado en homologarlo. Conduce al 99% él solo, sin que tú hagas absolutamente nada, y a cualquier velocidad nos proporciona un nivel de asistencia tan bueno y nos da una sensación de seguridad tan grande. Tiene reacciones de ser humano, controla los vehículos que se nos meten delante, que nos invaden el carril desde otro carril, frena suavemente, se adapta totalmente al tráfico y lo hace con una progresividad que yo no había visto en controles de crucero adaptativo hasta conducir este coche. Realmente no es un control de crucero para autopista, es un control de crucero para que conduzca por ti todos los días del año. Realmente es una locura lo bien que funciona. Y dejadme que os cuente otra cosa que me dejó un poco fascinado. Es verdad que ya es habitual encontrar que el nivel de regeneración de la frenada cuando sueltas el acelerador en los coches eléctricos, incluso en algún híbrido enchufable, se regula con las levas que están detrás del volante. Este es el caso. Aquí hay unas levas, izquierda y derecha, que regulan la regeneración y el nivel de frenada que aplicamos cuando soltamos el acelerador. Pero aquí le da una vuelta de tuerca a ese sistema y le mete dos añadidos que son muy interesantes. Primero, tenemos los tres niveles típicos de retención. Del más fuerte al más suave, perfecto, eso como cualquier otro coche. Pero si pulsamos prolongadamente la leva izquierda, nos activa lo que llama iPedal o el One Pedal que llaman otras marcas. Es decir, con cualquiera de los tres niveles de regeneración, fuerte, mediano o suave, al soltar el acelerador, funciona el One Pedal. ¿Y en qué consiste entonces? Consiste en que si suelto el acelerador frenará suavemente o más fuerte, pero llegará a la detención. Eso es lo que distingue el One Pedal. El One Pedal no es el nivel de retención máximo que llega a la detención. No. En este coche puedes llegar a la detención con cualquier nivel de retención, sea el máximo o sea cualquier otro. Así que digamos que Kia separa la función One Pedal por un lado y los niveles de retención por otro, y te permite combinar ambas cosas. Y hay otra cosa que todavía me gusta más y que no había visto tampoco nunca. Si pulsas prolongadamente la leva derecha, te metes en un nivel de retención que se llama auto. ¿Y qué es lo que hace el nivel de retención auto? Lo que hace es adaptarse a lo que ve la cámara de delante y aplicarte el mínimo nivel de retención cuando delante no hay nada y es evidente que lo que quieres es avanzar, pero si hay una curva, si hay un coche delante, te va a aplicar más nivel de retención de forma progresiva y dinámica, en todo momento se va adaptando a lo que hay para conseguir una óptima utilización de la energía. Es mejor que un conductor humano porque va optimizando en tiempo real, según lo que hay delante, la regeneración. Me parece buenísimo y además la forma de funcionar es muy natural, no te hace sentir inseguro, no tienes la sensación de que no va a frenar, sabes que va a frenar, lo ves claro, se deja un margen, puedes escoger a qué distancia del coche de delante te quieres quedar, es decir, está súper bien hecho. Así que este nivel de regeneración auto, en el que ya no regulas tú niveles, sino que lo hace todo él, me parece un invento maravilloso y estoy seguro de que Kia lo va a aplicar al resto de su gama con carácter inmediato, porque es brutal. El EV3 cuenta con dos opciones de batería. La pequeña, de 55 kWh netos, nos ofrece una autonomía homologada de 436 km, mientras que la batería grande, de 78 kWh netos, alcanza los 605 km.
Se cargan del 10 al 80% en 29 y 31 minutos respectivamente y ofrecen un consumo medio homologado de entre 14,9 y 15,6 kWh, dependiendo de las llantas y del acabado. Es un consumo homologado de auténtico récord. Viendo las cifras de homologación a diferentes velocidades, podemos observar que, mientras a velocidades medias y bajas que se dan en ciudad, el consumo es ridículo y la autonomía se iría fácilmente por encima de los 700 km, a la velocidad denominada extra alta, que son 130 km/h, el consumo se iría hasta los 20,4 kWh a los 100 km en la versión GT Line, la más desfavorable, lo que nos llevaría a una autonomía teórica en autopista de unos 380 km. Sigue siendo una cifra excelente, pero sirva como referencia a los más viajeros por vías rápidas. Vistos los consumos, vamos con un pequeño truco que ha escondido Kia en este modelo. Para hacer el coche más accesible, se ha evitado la instalación de una bomba de calor, que ajustaría la temperatura de habitáculo y batería. Solo la versión más cara, la GT Line, lleva este dispositivo. Esto significa que cuando la temperatura se aleje mucho de los 23 grados de la homologación, la autonomía se reduciría más que en sus rivales directos, que sí llevan bomba de calor. Este podría ser el defecto más importante del Kia EV3 y tal vez un sacrificio excesivo para conseguir un coche más barato. Para cerrar la toma dinámica, dejadme que os cuente algunos detalles más que me han llamado la atención, tanto en positivo como en negativo, del Kia EV3. Y voy a empezar por el Head-Up Display. El Head-Up Display, que es una opción de la gama, de la versión más alta, está repleto de información y es tan útil y está tan bien hecho que realmente hace casi redundante el cuadro de mandos completo. Nos da indicaciones de navegación y nos da, bueno, por supuesto, el límite de velocidad, la velocidad a la que vamos, pero también nos da un dibujo de la carretera y de los coches que van a los lados, tanto delante como a la izquierda como a la derecha. Distingue coches y los dibuja, camiones y los dibuja como camiones, ciclistas y los dibuja como ciclistas. Es decir, te da una información que verifica que el coche está entendiendo todo lo que pasa alrededor y todos los vehículos que hay alrededor, incluyendo el tipo de vehículo. Esto es algo que te da mucha seguridad, porque tienes la certeza de que el coche está entendiendo el entorno, lo está interpretando correctamente igual que tú y que va a reaccionar a cualquier cosa que suceda como lo haría un ser humano. Me parece fantástico ese gadget. En el lado negativo, tengo que decir una cosa que creo que es bastante importante y que va a ser un poco incordio a la hora de conducir este coche. Os hablaba antes de las cámaras 360 y las cámaras perimetrales en general, que tenían una visión, una resolución, una calidad brutal, impresionante. Yo creo que eso es también porque el coche tiene un grave defecto, y es que no sé explicaros por qué es muy difícil saber dónde termina. No es un coche muy grande, pero cuando estoy aparcando, cuando estoy maniobrando, no sé dónde termina el capó, no tengo ninguna visión de dónde acaba. La parte de atrás a mí me cuesta muchísimo verla, porque, bueno, la luna trasera es pequeña y no está nada claro dónde termina el coche, y los retrovisores laterales, que son bastante grandes, no me dicen, no sé por qué, pero es que no soy capaz de saber dónde termina este coche. Necesito las cámaras perimetrales para ver, porque el coche en sí le falla algo que hace que no se vea bien dónde termina. Eso es bastante incómodo, yo creo, en ciudad, en parkings, y creo que es un defecto que nos va a dar un poco la lata hasta que nos acostumbremos a las dimensiones del coche y lo tengamos todo de forma natural. Además, el coche es muy ancho, con lo cual, bueno, pues quizás para maniobrar, no sé, necesitaría algo más de certeza de dónde empieza y dónde termina el coche. Veamos ahora una tabla de rivales ordenados por precios sin descuentos de ningún tipo, de los que hemos escogido siempre la versión de mayor autonomía y acabado más básico posible. Entre los rivales de 420 a 440 metros de largo se desprende una conclusión. El Kia EV3 es el eléctrico más barato del mercado, que supera los 600 km de autonomía homologada. Quienes lo mejoran en precio se quedan lejos en autonomía, y quienes se acercan en autonomía se quedan muy lejos en precio.
Veamos ahora los precios reales que vas a pagar en el concesionario si te aplican los descuentos correspondientes. Con financiación y el MOVES máximo, el EV3 básico con batería pequeña nos podría salir por 23.600 euros. El más barato, con la máxima autonomía, nos saldría en 28.380 y el tope de gama se quedaría en 35.380 euros. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el nuevo Kia EV3, pero no quisiera cerrarlo sin sacar primero algunas conclusiones. La primera es que detrás de este aparente SUV eléctrico convencional, Kia ha dado un paso adelante enorme en diseño, en configuración interior y en filosofía de conducción. Y lo que es más importante, Kia ha dado un paso de gigante en los dos problemas fundamentales de cualquier vehículo eléctrico, que son el precio y la autonomía, dando lugar a un coche que se podría plantear absolutamente cualquier usuario. Por lo tanto, considero que Kia ha logrado un producto prácticamente redondo, que supera a todo lo que existe ahora mismo en el mercado en este segmento, y además es un producto eléctrico orgulloso de sí mismo que no intenta parecerse a un coche térmico, sino que abandera todas las ventajas de la electrificación total. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.